Desde que apareció la torre siempre anhelaba poder escalar en ella. La torre en ciertos tiempos elegía quienes eran los destinados a ser absorbidos. El prota de esta historia se llama Park Se-kun. Esto es una historia de cómo sobrevivir en una torre solitario. La historia empieza en un bosque, donde un grupo de personas se encontraban realizando alguna investigación científica, cuando de pronto un gato extraño apareció enfrente de ellos. Las personas se sorprendieron. Sin embargo, como el gato traía un paquete de carga con él, supusieron que el gato era un comerciante ambulante, y sí, el gato estaba vendiendo tomate cherry, pero las personas se quedaron decepcionados con el gato. Ellos esperaban que el gato estuviese vendiendo alguna arma legendaria o una poción de misteriosa, pero los tomates cherry no era de los comunes. El gato empezó a explicar que los tomates cherry eran mágicos, lo cual incrementaba 0,1 megapíxel por 10 minutos, además, descomponía 10 gramos de grasa. Aquel efecto del tomate cherry mágico tenía una duración de 30 días. Al escuchar la explicación del gato todos querían comprar. El gato hizo saber el precio, el cual costaba 0,5 monedas de la torre cada una. A las personas no le importaban el costo, ellos querían obtener en grandes cantidades los tomates cherry. Estaba evidente que no tenía muchos. Una vez que terminó de venderlos, uno de los humanos se acercó para preguntar dónde los había conseguido, y que quién los había cultivado. Evidentemente el gato no podía responder a su pregunta, debido a que eso era un secreto. Por otro lado, el prota se encontraba trabajando en el cultivo. Al parecer había cosechado muchos tomates aquel día, por lo que ya se encontraba cansado. Él trabajaba con los conejitos, por lo que llamó a los conejos que estaban cultivando cebolla a descansar. Mientras descansaban tomaron bebida de vitalidad. Aquel bebida era la mezcla de miel con el jugo de tomate cherry. Al terminar la bebida ellos estaban muy felices, claramente se veía muy delicioso. Estando así llegó el gato comerciante. El prota al ver su presencia estaba por felicitar por su regreso, pero el gato apenas llegó saltó a los brazos del prota. Además comentó que había agotado la mercadería, y mostró un montón de monedas de la torre. El prota al ver muchas monedas bromeó ser famoso en cuestión de tiempo con su ayuda, y pidió al gato que descansara. Sin embargo el gato no quería descansar, mencionó que iba a ir a vender más luego de comer, por lo que pidió a su amigo al conejo negro que llenara más suministro en su bolsa. Evidentemente el gato estaba muy emocionado, se lanzó hacia el conejo. Como el conejo se encontraba cerca del lago el gato provocó la caída hacia el agua. A todo eso, el prota lo único que suponía era que el gato se volvió adicto a ganar dinero. Cambiando del tema, el prota hasta aquel momento se encontraba perdido en la torre por 150 días, y regresando hacia el principio de la historia, hace 10 años en Seúl, en un día bullicioso había aparecido una torre negra de 99 pisos. No solamente apareció uno sino un total de 100 torres aparecieron en el mismo tiempo pero en distintos países, incluyendo en Corea. Cada país dedicó a investigar el torre que se encontraba en su territorio. Mediante la investigación lo único que descubrieron fue que las torres tenían 990 metros de altura, y que estaban construidos de un material increíblemente fuerte, el cual no podía ser perforado ni usado bombas nucleares. Entonces, un día de la nada comenzaron a salir personas por la pared de la torre. Varios periodistas se apresuraron en entrevistar cómo habían conseguido entrar a la torre. Uno de ellos supo responder que, en un día repente había sido absorbido por un agujero negro, y que al despertarse se había dado cuenta de que se encontraba en el primer piso de la torre. Aquella noticia fue una bomba en todas las noticias internacionales como nacionales. Asimismo, luego de unos días dio entrevistas sobre la experiencia en la torre, decía que todas las torres se encontraban conectadas, y que cuando se despertó se dio cuenta de que se encontraba en el primer piso, donde lo cual permitía escoger un rol, sea de mago o guerrero. Como eran varios pisos, cada vez que lograban pasar un piso obtenían nuevos retos y regalos, y con mayor probabilidad conseguían un boleto. Aquel boleto era un ítems. Los que fueron absorbidos por la torre podían salir y entrar cuando ellos deseen. Sin embargo las personas normales necesitaban aquel ítems para entrar y salir de la torre. Al escalar torre daba mucho dinero. Los ítems podían ser vendidos por la Asociación de Resurgidos. En aquella entrevista anunciaron el precio del boleto. Anteriormente se encontraba en 150 millones de wones. Sin embargo, desde aquella entrevista los ítems costaban 200 millones de wones. Toda aquella entrevista fue escuchado por el prota, mientras andaba comprando verduras. Muchas personas querían comprar el boleto. La señora de la tienda no comprendía por qué querían comprar, conociendo que la torre era muy arriesgado además de que tenía un costo muy alto. El prota fingía estar de acuerdo con su idea, sin embargo él también quería comprarlo. El prota es un joven estudiante, el cual tenía que cancelar la matrícula, el interés y el alquiler. Con poco dinero que le quedaba él suponía que nunca iba a poder comprar un boleto, además de que el precio del boleto se acababa de subir. Él se encontraba decepcionado con sí mismo, pero si dio motivo a sí mismo
mismo para mantener los ánimos en alto, el prota estaba decidido en encontrar un método para ganar más dinero y ahórralas. Se recordó que había comprado las verduras a bajo precio, en ciertas temporadas el precio de las verduras incrementaban bastante, así que el prota planeaba plantarlos para en un futuro venderlos. Park Se-kun a este punto estaba muy entusiasmado y muy motivado, estando así, tras de él apareció un agujero negro. Había escuchado que el agujero negro absorbió a la primera generación de los resurgidos. Al tener el agujero a su frente estaba muy alegre porque pensaba que iba a ser absorbido por él. Pero para su desgracia no, el agujero cada vez se hacía más pequeño, iba a desaparecerse. El prota no quería desaprovechar la oportunidad. Si el agujero no absorbía a él iba a ir a la fuerza en ella, y sí, el prota fue por su propia voluntad sin ser absorbido por el agujero, se incluyó en el agujero, donde en un instante apareció botado en un lugar desconocido, pero se levantó muy rápido para festejar que se encontraba en la torre, pero para su desgracia la torre no se encontraba como describían los de la primera generación. Se puso muy frustrado porque no era lo que planeaba ver, y no comprendía dónde se encontraba, mientras que desde lo más alto de la torre, una bola de cristal que controlaba el ingreso y salida de las personas detectó un cambio. Asimismo un monstruo vigilaba la bola de cristal. Su trabajo por el momento era encontrar el causante del problema, más que un monstruo era el gerente de la torre. El prota no comprendía dónde se encontraba, porque según las personas que fueron entrevistadas en el primer piso se encontraban varios monstruos, con los cuales se debían enfrentarse querían seguir sobreviviendo. Ya había pasado un día desde que el prota se perdió en el agujero, buscó una salida del agujero que se encontraba, sin embargo no halló ninguna forma de salir, tenía esperanza de encontrar a alguien en la torre, por lo que también gritó para que le ayudaran a salir del lugar, pero no había nadie cerca. Estaba así por un rato pero en eso sonó su celular, era la alarma. En aquel lugar no había señal, sin embargo el prota estaba seguro de que la hora sí iba a estar bien, lo cual afirmaba que ya encontraba un día completo perdido en el lugar. Como cualquier persona normal el prota tenía mucha hambre, lo único que tenía él eran las verduras que había estado comprando. Tenía una botella de agua, 27 tomates cherry, 10 cebollas verdes, 7 camotes y una manzana lavada. Como estaba hambriento lo primero que iba a comer era la manzana. Una manzana no era lo suficiente para calmar su hambre, por lo que también comió un camote. Claro que el camote era de cocinar pero el prota no tenía más opción que comerlo crudo. Estaba comiendo muy apresurado por lo que se atoró con la comida, por lo que se apresuró en tomar agua. Luego de haber terminado de comer estaba muy feliz. Claro que fue una comida muy básica pero para él fue una delicia. Como tenía pocos suministros de alimentos, tenía que buscar sí o sí una forma de salir lo más rápido posible, porque si no iba a morirse por falta de comida. En eso se acordó de que su sueño siempre había sido llegar al torre, así que por ningún motivo iba a rendirse y ser derrotado fácilmente. Llegó a tener una idea, iba a sembrar la semilla de la manzana, asimismo plantó las raíces de las cebollas mientras a las hojas de la cebolla las iba a usar para comerlas. También plantó 3 tomates cherry y 2 camotes. Luego de plantarlos echó un poco de agua para cada planta con el objetivo de que las semillas tengan la humedad. Él estaba dispuesto a sobrevivir a como de lugar. Por el momento su esperanza era que las plantas crezcan para cosechar sus frutos. En aquel lugar solamente se anochecía cuando el sol se encontraba detrás de la luna. Era una hermosa sensación que el sol encuentre detrás de la luna. El resultado de los dos era que la luna se convertía en una claridad de color azul. El gerente de la torre iba a pasar por el lugar donde se encontraba perdido el prota. Como era un dragón pasó con mucha bulla. Una vez que el prota vio al dragón negro se quedó desmayado. Luego de varias horas de estar desmayado la alarma lo hizo despertar. El prota despertó con dolor de cabeza. Mientras preguntaba cuánto tiempo había estado inconsciente, claro que ya habían pasado 2 días desde que se había desmayado, y 3 días desde que perdió en la torre. Como había estado acostado 2 días completo bajo el sol estaba muy adolorido todo su cuerpo, no tenía nada de energía, sin darse cuenta se había apegado a una sombra, y claro él no comprendía cómo así se encontraba bajo un árbol si anteriormente no existía nada. Se apresuró en parar para ver qué es. Para su sorpresa eran las cebollas verdes que él sembró anteriormente antes de desmayar. Él no podía creer que las cebollas hayan crecido muy grandes en tan solo 2 días. Sin embargo recordó que había leído un documental donde decía que el tamaño de las plantas varían según donde crecen, así que estaba seguro de que algún poder afectó a la cebolla verde al igual que a las otras plantas, porque las otras plantas que fueron sembradas en semillas también ya se encontraban grandes. Sin embargo notó que las cebollas verdes por su mayor tamaño tapaban el sol para las plantas pequeñas. La mejor decisión era cortar las hojas. Empezó a cosecharlas, pero estaba más difícil de lo común por su gran tamaño. Luego de un tiempo terminó de cosecharlas.
Se encontraba cansado, pero quería saber qué sabor tendrían las plantas de la torre, evidentemente sospechaba que iba a ser diferente a las de común, la curiosidad le ganó, decidió probarlos, descubrió que eran muy picantes, toda su cara se enrojó por lo picante que era, no podía seguir probando, por lo que apresuró en tomar agua, al probar la hoja de la cebolla el hambre se detenía, así que él iba a consumir cuando tenga hambre, mientras tanto se fue a comer unos tomates cherry, mientras comía llegó a concluir que en la torre nunca anochecía, solamente en ocasiones el sol se ocultaba detrás de la luna, a aquel fenómeno lo iba a llamar luna azul, según los reportajes leídos de la primera generación, la luna azul solo pasaba en el 10º piso, por lo que el prota no comprendía por qué estaba en el 10º piso, él esperaba estar en el piso 1, cuando apareció la torre hace 10 años, uno de los gremios mayores, el gremio Fénix, habían logrado llegar hasta el piso 37. La información sobre los pisos del 30 al 37 eran súper secretos para los demás gremios, pero se encontraba mucha información sobre los pisos debajo de 30. Del piso 2 al 10 se dice que hay soldados esqueléticos, del 11 al 20 manifiestan que hay duendes, del 21 al 30 afirman que hay orcos, y según los rumores en el piso 31 existen arañas monstruosas. El prota no sabía en qué piso se encontraba, porque en ningún momento habían mencionado sobre dragones, pensaba que tal vez había perdido en un piso que ningún cazador había llegado, estando así en su cara salpicó gotas de agua, preocupado se levantó, porque según los documentales en la torre nunca llovía, él se encontraba en un agujero solitario, encima de ello pasó un sujeto pequeño muy rápido, el prota pensaba que era un monstruo, pero no, era un conejo, el conejo se saltó desde donde se encontraba hasta donde estaba el prota pensó que el conejo iba a salir lastimado, por lo que apresuró en atraparlo, pero para su sorpresa el conejo pasó por encima de él, viendo bien, el prota llegó a concluir que no podía ser un conejo ordinario, el conejo se saltó hacia el prota viendo las cebollas, una vez ahí señaló que quería comer cebolla, el prota no lo negó, arrancó una hoja y le dio, el conejo se puso muy feliz, se pusieron a comer juntos, mientras el prota decía que las cebollas verdes crecen muy rápidos, al parecer tenía que cosecharlo 2 veces al día. Estando así el conejo llamó a su amigo, así que enfrente del prota apareció otro conejo, al parecer no era su amigo sino su pareja, eran una pareja de conejos, a este punto el prota estaba completamente perdido, su sentido común se estaba perdiendo en la torre, la pareja de conejitos empezaron a trabajar, uno empezó a cortar las hojas de cebollas, mientras que el otro empezó a regar agua en las plantas del tomate cherry, camote y manzana, la pareja de conejos eran un excelente dúo para trabajar, la parejita de conejos pidieron vivir con él en la cueva, el prota aceptó que vivieran con él pero con una condición, ellos tenían que ayudar con la granja, es decir cosechando cebollas verdes y con los restos de plantas, los conejitos estaban más que feliz de vivir con él y de poder trabajar, así que nuevamente retomaron el trabajando, pero en eso el prota se dio cuenta de que ellos tenía cosas ítems, porque la regadera con la estaba trabajando tenía agua ilimitada, y la conejita tenía un bolsillo mágico, debido a que seguía sacando herramientas necesarias para cultivar, los conejitos terminaron de cultivar y dar mantenimiento a la granja, así que el prota por fin aceptó que ellos sí podían quedarse con él. Los conejos se apresuraron en construir una casa para ellos, trabajaron muy rápido y terminaron fácilmente, inclusive construyeron una puerta y una decoración, los conejos se fueron a descansar dentro de la casa, mientras que el prota se quedó afuera, estaba alegre porque ya no se encontraba solo en la torre, al menos tenía la compañía de unos conejos, se acostó encima de las hojas de cebollas secas, sin darse cuenta de que la hoja de cebolla estaba por encenderse.